Entonces, ¿cómo te llamas? Me llamo Francisco, pero mi apodo es Gato. Francisco, delante de Dios, Gato, te llamas Francisco. No me ¿te llamas Francisco? Que sí. Delante de Dios. Que sí. Gato un apodo. Que Gato es un apodo. No, ya sé, no te llamas Gato. Te llamas Francisco. Que sí. No me jodas. Te lo juro, loco. Capítulo 61. Cielos ardientes. Notas. El capítulo 7 de The Devil's Footnotes. El capítulo 35, 2, de la lista de reproducción será bastante importante para este capítulo y realmente importante para el próximo. No lo necesitarás para comprender la trama general, pero probablemente te confundirás con un elemento específico que necesita algunas explicaciones. Magnus miró con molestia a la asombrada fuerza de ataque Eldar. Finalmente se había recuperado del shock psíquico de los millones de psíquicos orcos mirándolo, solo para sentir el antiguo portal de la telaraña debajo del palacio iluminarse por primera vez desde la herejía. Había esperado una incursión de Orcomando o algo similar, por lo que Shadowseer y su banda de arlequines realmente lo habían tomado por sorpresa. Odiaba luchar contra los Eldar durante la Gran Cruzada. Los orcos, incluso esta nueva generación de especímenes más refinados, eran fáciles de tratar. Asesinaron, arrasaron, saquearon e hicieron comparativamente poco más en términos de interacción con la galaxia en general. Eran criaturas directas. Querían entablar una guerra con otros, y así lo hicieron. Nada más y nada menos. Los Eldar, por otro lado. Magnus no tenía idea real de por qué esta fuerza de ataque estaba aquí. Supuso que tenía algo que ver con su padre, pero también podría tratarse de cualquier cantidad de agendas pérfidas y antediluvianas que poseía la raza antigua. Sus mentes le eran completamente ajenas, incluso más que las innumerables razas alienígenas que había pasado por la espada durante la cruzada. Caprichoso, altivo y orgulloso hasta el extremo, sabía que su término para la humanidad, Monkey, también servía como término para un salvaje primitivo. Solo estaban aquí porque era necesario. Bueno, nada se aventuró. Decidió que necesitaba mantenerlos a la defensiva y los saludó en su propio idioma. Hola, Eldari. Debo asumir que estás aquí para ver a mi padre. La Ariel Rey miró al imponente titán carmesí y sintió una especie de miedo en su corazón. Sabía que los Monkey eran primitivos, solo peligrosos para los de su raza, ya sea en grandes cantidades o cuando desplegaban sus abominaciones astartes. Pero esta criatura ante ella definitivamente no era humana. Si el espíritu del emperador era un gran peso apremiante, entonces este ser era la punta de un cuchillo, una singularidad de poder psíquico puramente enfocada, que ella sabía con certeza que eclipsaba la suya. Y acababa de dirigirse a ella en Aeldari, algo que durante mucho tiempo había considerado imposible para las cuerdas vocales humanas. Toda esta situación fue una revelación profundamente preocupante tras otra. Mirando a la criatura con solo una leve aprensión, se aclaró la garganta. Traemos un mensaje de paz, Bruto, y estamos aquí para reunirnos con tu emperador para ayudarte contra esta distracción momentánea. Quien quiera que sea vuestro padre no nos concierne. La monstruosidad ciclópea sonrió como si le hubieran contado un buen chiste, una expresión que preocupó profundamente a Ariel. Ah, veo la confusión. Mi padre es el emperador de la humanidad. Y, como actualmente está incapacitado, poseo la autoridad para actuar en su lugar. Extendió los brazos y bañó la fuerza de ataque en ondas psíquicas, rojas y doradas golpeándolas como granizo. Soy Magnus el Rojo, hijo del emperador. Y tú estás invadiendo propiedad privada. Su sonrisa desapareció de inmediato, reemplazada por una sonrisa casi sedienta de sangre. La mente de la Ariel dio vueltas ante la revelación. Había asumido que todos los semidioses humanos, además del que mantenía la línea en Shael con sus guerreros con armadura azul, habían sido subsumidos por el gran enemigo, habían muerto o habían desaparecido. Ella era vagamente consciente de algún mito humano sobre el quirurgión del emperador, pero había asumido que este era otro ejemplo más de su adoración retrógrada a la tecnología, atribuyendo características humanoides a una máquina de soporte vital. Bueno, Magnus. Detestaba usar el nombre de una criatura tan inferior, pero debía hacerlo. Estamos aquí para ayudar a vuestro emperador con la amenaza orcoide en órbita, para que su atención no se desvíe del verdadero enemigo. Ahora llévanos con él o hazte a un lado.
Después de escucharlos, Magnus atacó más rápido de lo que incluso los Eldar podían reaccionar. Blandió su bastón hacia el más cercano, aplastándole la cabeza como una fruta podrida antes de girarlo y usarlo como un garrote y hundirse en la caja torácica del segundo. Antiguas maldiciones comenzaron a surgir de los labios del resto, pero incluso cuando comenzaron a moverse, Magnus simplemente levantó su mano libre, 3 gruesos rayos de luz se dispararon a la vez, matando a otros tantos. Uno de ellos levantó sus lanzadores de shuriken, pero justo cuando apretaban el gatillo, una columna de fuego azul devastó su cuerpo, derritiendo su armadura de hueso de espectro y su arma como cera de vela en una hoguera. Finalmente, el bailarín caído utilizó su codificador genético y le disparó a la cara. La ronda simplemente detuvo su avance a una buena distancia de su objetivo. Magnus simplemente sonrió, gracias, pero puedes recuperarlo. Y con esas palabras, la bala disparó hacia atrás, detonando justo entre la vidente de las sombras y sus guardaespaldas. Usando sus poderes de visión, Magnus pudo sentir cómo su cuerpo se rompía, el arma antigua trabajando en su cuerpo igualmente antiguo. Podía sentir cómo ella quería gritarle de rabia, lanzar su peso hacia adelante y bailar su danza letal. Pero mientras Magnus observaba, todo lo que pudo hacer fue dar un paso antes de que su otra pierna se licuara dentro de su armadura mientras caía al suelo. Magnus no estaba seguro si siquiera sintió el impacto antes de morir. Laeriel se despertó con una sacudida cuando la visión psíquica se desvaneció e inhaló con avidez aire, incluso contaminado y rancio como estaba. A sus compañeros les fue mucho peor. 2 cayeron al suelo, curándose de heridas que no existían. Otra tuvo un espasmo de dolor imaginario, todavía sintiendo su estertor arrastrándose por su mente. Los otros que ya habían recuperado su orientación, apuntaron con sus armas al gigante carmesí, con los dedos tensos sobre los gatillos, y cada uno apuntando a un órgano vital diferente en su cuerpo. ¡No! Laeriel exhaló, su propia mente se extendió y suavizó las mentes de sus compañeros, sofocando su dolor y su ira. Fue una proyección psíquica. Una fachada. Para demostrar que podría matarnos a todos sin esfuerzo. Magnus sonrió fríamente. Y te mataré si no muestras el debido respeto. Soy mucho más fuerte que todos ustedes juntos, tanto física como psíquicamente. Así que, por favor, indica lo que planeas hacer, o puedes regresar al lugar de donde viniste con el rabo entre las piernas. Laeriel buscó en una pequeña bolsa en su cinturón y sacó el amuleto que le había regalado el Drad. Era un diente grande, extraído de algún animal reptil de gran tamaño. Los bordes del hueso estaban ennegrecidos por el calor, e incluso a través de su armadura se sentía cálido al tacto. Esto nos lo dio uno de tus hermanos, Vulcan, maestro de la forja, como muestra de buena voluntad. Te lo pido. Cree en mis palabras cuando digo que venimos en paz y que no pretendemos hacerte daño ni a ti ni a tu imperio. Observó como el único ojo de Magnus se abría levemente por la sorpresa cuando tomaba el diente, pero él no lo interrumpió, lo que ella interpretó como que él quería que ella continuara. El clarividente Eldrad siente que los destinos de la humanidad y los Eldari están vinculados, que cuando llegue Ranada Angra, debemos unirnos como uno solo contra la oscuridad. Así que nos envió para ayudarte a eliminar la amenaza orcoide, para que puedas volver a concentrarte en el verdadero enemigo. Magnus tocó el diente, aparentemente perdido en sus pensamientos, antes de volverse hacia ella. Dices eso como si no estuvieras de acuerdo. ¿Por qué lo hago? Laeriel les hizo un gesto a ella y a sus compañeros. Somos arlequines, no craftworlders. El mensaje que nos encargaron transmitir proviene de Eldrad Ultran, el mayor vidente de todos los Eldar, y lo respeto mucho por ello. Pero su opinión sobre ti y tu gente, como le molestaba referirse al Monkey como tal, está influenciada por sus interacciones con valores atípicos como tú y Vulcan, y no tiene en cuenta la verdad más amplia de la humanidad. Tu violencia. Tu odio. Tu brutalidad. El cíclope simplemente la hizo a un lado, casi como lo haría un padre con un niño que se porta mal. La comparación la irritó. Este primate se atrevió a menospreciarla a ella y a su pueblo. Ahórrame tus eufemismos, Aeldari. Si deseas ayudarme a rechazar el tesoro que se aproxima, sígueme a mi santuario. De lo contrario, por favor, lleven sus delgados traseros a través del portal por el que llegaron y déjenos solos.
La Ariel sintió que una nube de bilis le subía a la garganta. ¿Cómo se atreve este trabajo fallido de una evolución sintética, creada por una raza de primates apenas evolucionados, a decirle qué hacer? Se imaginó a sí misma dejando todas las bromas a un lado, batiéndose en duelo con esta criatura con todas sus fuerzas. Su cuerpo roto cayendo al suelo, plagado de energía psíquica. Su mente, cuerpo y alma se estremecieron nuevamente, sintiendo una docena de muertes a la vez. Se sintió toser sangre a pesar de no sufrir ninguna herida, sintió que sus huesos se rompían a pesar de que no actuaba ninguna fuerza sobre ellos y su mente sufría a pesar de que no había tortura. Esta criatura, por primitiva que fuera, era más fuerte que ella, y necesitaba tener eso en cuenta al tratar con la bestia. Trágate su orgullo por mucho que se erice con cada palabra y al menos intenta parecer amable. Entonces abre el camino, Magnus el Rojo. Las fortificaciones alrededor del palacio de la bestia en Ullanor estaban extrañamente silenciosas, dada la gravedad de la situación. Sus boys en el sensorium dijeron que había muchos transportes de baja altitud y otros movimientos de alta intensidad de material y personas en todo el mundo humano, pero nada que llegara a la órbita. Ni una sola firma de Auspex que coincidiera con la lanzadera imperial robada que habían tomado Besrak y sus hombres. La montaña de armaduras y garras asesinas gruñó para sí mismo en su trono. Había mantenido una vaga sensación de esperanza de que estas insignificantes criaturas entrarán en razón y aceptarán su increíblemente generosa oferta de esclavizar a toda la especie. Besrak no había regresado, por lo que era seguro asumir que lo mataron, lo que significa que querían probar sus posibilidades de pelea. Pelear le sentaba muy bien, incluso perfectamente bien. Incluso cuando envió a la Valquiria saqueada al palacio, había esperado que lucharan. Pero ¿por qué los Zog no estaban atacando? Se rascó la frente con un dedo y sus garras, cubiertas de armadura, hicieron un fuerte sonido de raspado contra su casco recubierto de metal. ¡Oye! Le ladró al más cercano de sus boys, su voz mejorada resonó por la sala del trono como un trueno. El orco en cuestión no era como Besrak, ni uno de sus iluminados. La criatura tonta lo miró y detuvo su concurso de bebida con otro orco el tiempo suficiente para decir: «Sí, jefe. ¿Cuánto tiempo hace que Besrak se fue?» El orco dejó su taza vacía, el rostro de la criatura mostraba lo que parecía estreñimiento, pero lo que sabía era la aproximación más cercana a su pensamiento. «Ah, creo», Du agarró al Grodd más cercano, quien chilló de dolor y miedo. «¿Cuánto tiempo hace que Besrak se fue?» El pobrecito Grodd gritó aterrorizado. «Horas libres, jefe». El jefe Besrak se ha ido por horas libres. El orco intentó transmitir la información, pero simplemente levantó una mano para silenciar a la criatura. Su oído era mucho mejor que el de un orco o un Grodd, mejor incluso que el de un iluminado. Volvió a sentarse en su colosal trono y empezó a pensar. Después de un breve minuto, giró su enorme cabeza hacia la estación de comunicaciones, atendida exclusivamente por aquellos que habían sido elevados al punto de ser útiles. Envía una orden a la luna de ataque sobre el mundo trono de los humanos. Diles que lancen todas las lanchas de ataque y de desembarco disponibles. El planeta caerá, así dice la bestia. Mientras esos casi él saludaban y se pusieron a trabajar, la bestia dejó vagar su mente. Regrese al pulso dorado que casi lo había cegado hace tantos años. Todo sobre esto, la expansión, el belicismo, el avance de la especie orca. Todo había sido por eso. Necesitaba saber qué tipo de poder podía producir esa increíble luz psíquica a tanta distancia. Necesitaba ver lo que les habían quitado a los orcos cuando esos humanos arrasaron este planeta hace casi 2 milenios. Y si los orcos ya no pudieran tenerlo, entonces será mejor que lo aplasten como el resto de la galaxia que intentar impedir su reascensión. Habían sido dioses, una vez, un ejército enviado contra la muerte misma en la guerra más grande que jamás haya honrado a las estrellas con su presencia. Y con ese poder dorado, fuera a lo que fuese, podrían volver a hacerlo. Izuku miró la cara lasciva de la luna de ataque orca, sintiendo sus ardientes ojos de horno, siguiéndolo mientras se movía de un lado a otro a través de las almenas.
las PDF, los regimientos de la guardia, los custodes, los arbites locales, los grupos de milicias civiles e incluso las bandas locales habían estado corriendo casi sin parar durante la mayor parte de 5 horas. La Luna tenía que saber que sus embajadores habían sido asesinados, por lo que cada segundo desperdiciado significaba potencialmente millones de muertes en el inevitable contraataque. Miró hacia una parte diferente del cielo y vio a Luna ascendiendo lentamente en el horizonte. Ni siquiera se cuestionó si el Todopoderoso estaba completamente listo y ansioso para ir a la batalla. Confió en que sus hijos lucharían hasta el último aliento. Otro volcado de datos apareció en su pantalla de retina, 3 segundos después lo había leído y respondido. Diseños antiguos del palacio superpuestos con otros más actuales, zonas de muerte diseñadas y redesignadas, líneas de fuego superpuestas creadas e implementadas. Su mente estaba corriendo en casi 3 pensamientos diferentes a la vez, ni cerca de las habilidades de su hermano Roboute, pero para un humano era más que extenuante. El propio Balmun estaba procesando petabytes de datos cada segundo, enviando comandos en su nombre, redirigiendo suministros y creando escuadrones de combate a partir de cualquier fuerza ad hoc que tuvieran en un área. Si bien habían tratado de mantener cierta apariencia de cohesión de la unidad, había demasiados lugares que necesitaban ser examinados. Si algún cañón automático en las murallas estaba siendo manejado por un pandillero de la colmena que, hasta hacía poco, nunca había disparado nada más grande que una pistola corta porque el puerto espacial necesitaba el regimiento de la guardia para esa sección, entonces eso era simplemente eso. El maestro Van Gorich ya había declarado abiertamente su apoyo a los planes de Izuku, ordenando a los asesinos estacionados en Terra donde Izuku y Balmun pensaran que era mejor. Dio su consejo cuando tuvo una idea para una ubicación potencialmente mejor, pero en su mayor parte se lo remitió a Izuku. El alto almirante Lansung reunió las débiles fuerzas navales que tenían y las desembarcó en posiciones de sacrificio, sabiendo que los orcos no resistirían el cebo que presentaban. Los barcos habían sido destripados hasta quedar reducidos a una tripulación mínima de voluntarios, y Izuku agradeció a cada uno por su sacrificio. Los custodios ya habían expresado su plan de mantener carreteras clave alrededor de esos barcos, bloqueando el avance y creando un entorno denso y rico en objetivos para los agitadores de tierra y las unidades de artillería más alejadas. El gran mariscal Prevoste Sek había detenido todos los arrestos y juicios en toda Terra independientemente del delito, simplemente dando al acusado la posibilidad de elegir entre una bala en la nuca o un punto en la línea de fuego. La mayoría eligió lo último. La voz del eclesiarca Mesrin resonaba en todos los comunicadores de la Tierra, predicando un sermón continuo y en bucle desde que se había marchado a su refugio privado. Su discurso mantuvo a muchos concentrados en la tarea encomendada en lugar de sentir desesperación ante la masacre que se avecinaba. Todos los altos señores estaban colaborando, ya sea por creencia genuina de que la victoria era posible, por política para colocarse sobre un rival o por presión grupal, no le importaba mucho a Izuku. Lo que sí importaba era que todos estaban trabajando juntos, los flujos constantes de líneas de batalla actualizadas y posiciones preparadas avanzaban hacia un resultado cautelosamente esperanzador. Había una probabilidad 50-50 de repeler totalmente a los orcos. Es decir, era prácticamente una garantía. Se giró levemente cuando escuchó que alguien se acercaba a su puesto de mando. El comandante de Lucifer Black, las tropas humanas de élite de Terra, le informó con un claro saludo. Señor, hemos detectado fluctuaciones de energía en la superficie de la luna orca. Parece que están comenzando su asalto. Izuku cerró los ojos y respiró hondo y lentamente. Así comienza. Por curiosidad, miró hacia la luna, su cara lasciva ahora iluminada por lo que probablemente eran millones de balizas de orientación. Una bola de roca burlona, encendida por las llamas de la guerra. Vio una fina capa de polvo desprenderse del orbe y se dio cuenta, para su entumecido horror, de que eran innumerables naves del vacío que despegaban del planetoide armado, convertidos en motas por la distancia y el gran volumen. Presionó su unidad de voz, un atisbo de nerviosismo se arrastró en su voz por primera vez desde que había despertado. Ellos están viniendo. Matarlos a todos.
Con ese golpe de su batuta de director, la Orquesta de Defensas Antiorbitales tocó las notas iniciales de su obertura ofensiva. Las baterías de lanzas y macrocañones más grandes dispararon contra lo que habían asumido eran secciones importantes de la luna, mientras todo lo demás se concentraba en diluir la nube de langostas verdes, enojadas y musculosas. Era como dispararle a un pez en un barril, si también estuvieras en un barril y el pez pudiera disparar. Docenas de cientos de luces se encendieron en el polvo, las baterías de lance atravesaron la capa más externa de armadura ablativa, despegando el plastiacero, el duracreto y otros materiales variados. A los macrocañones les fue mucho peor, muchos de ellos demasiado lejos como para dañar siquiera la superficie de la luna, y sus proyectiles simplemente se quemaron en la atmósfera artificial del planetoide o fueron derribados por sistemas de defensa puntual. Pero por cada 100 que no alcanzaran el suelo, uno causaría grandes daños a lo que impactara. Y las baterías podrían disparar millones cada minuto mientras existieran existencias. La cacofonía era alucinante, Terra no había oído semejante ruido desde la invasión de Horus. A pesar de la cancelación de ruido de su casco, todavía podía escuchar los estruendos y retumbos de las baterías. Demonios, él lo sentía. Podía sentir las ondas de choque atravesando su pecho, cómo sacudían sus huesos y hacían castañetear sus dientes. Por un momento se preguntó si algo podría resistir un bombardeo tan abrumador. Luego, miró hacia el orbital intruso y mentalmente se maldijo a sí mismo por su optimismo. La luna de ataque era solo eso, una luna. Y los cuerpos planetarios eran casi imposibles de destruir por completo, al menos con armamento convencional. Podrían dispararle durante semanas y semanas, sin siquiera hacer mella en la armadura. Pero ese era solo su objetivo secundario, ya que era mucho más importante destruir a los orcos que su luna. El polvo gradualmente comenzó a tomar formas vagamente reconocibles. Naves de desembarco a granel del tamaño de cruceros de ataque imperiales, naves de ataque como los Thunderhawks de los marines espaciales, y varias embarcaciones de tamaño capital. Otros más estaban compuestos de rocas, asteroides y otros pequeños cuerpos celestes que habían sido ahuecados y tenían motores atados a ellos. Se deslizaron a través de la atmósfera, sirviendo como búnkeres desplegables en órbita y armas cinéticas en uno. Algunos de los zarcillos de vehículos de chatarra se dirigieron hacia objetivos secundarios o terciarios, pero la fuerza de aterrizaje principal se dirigía directamente al Palacio Imperial. Hubo un dejo de alivio en el corazón de Izuku cuando se dio cuenta de que los orcos se estaban comportando exactamente como predijeron su comportamiento pasado, buscando la pelea más grande y dura que pudieron encontrar. Entonces la nube se iluminó y disparó sus propias armas saqueadas contra las baterías defensivas de Terra. Una lluvia destartalada de armamento cinético, láser y explosivo cayó en forma de arco, muchos de ellos interceptados por baterías antiaéreas, mientras que otros detonaron en el escudo del vacío del palacio. El cielo se agitaba y se combaba bajo el fuego cruzado, y el mismo aire se decoloraba allí donde impactaban las innumerables armas. Izuku casi podía saborear el ozono que flotaba en el aire. Luego, las primeras rocas golpearon la superficie con la fuerza de bombas nucleares, aplastando todo alrededor de su cráter de impacto. Otros golpean la superficie en un ángulo pronunciado, saltando como si cruzaran un lago, atravesando cientos de toneladas de roca, cemento y acero, y dejando profundas hendiduras a su paso. Izuku preparó su rifle, le envió un mensaje rápido a Vanya, diciéndole que se preparara y se armó de valor para la pelea de su vida. Se giró hacia la siguiente roca más cercana, viendo ya a los orcos saliendo de ella y apuntó. En los milisegundos entre apuntar y apretar el gatillo, encontró una serie de pensamientos inusuales fluyendo por su mente. No había pensado en Japón, ni en héroes, ni en nadie que conociera en lo que parecieron décadas, pero por alguna razón tuvo un repentino destello de ver una vieja entrevista de All Might cuando era un niño pequeño. Izuku bajó el volumen del televisor. Ya había pasado su hora de dormir, pero no quería perderse el programa nocturno con All Might como invitado. Con sus padres roncando, se sentó frente al televisor con los ojos muy abiertos. Entonces, señor All Might, recientemente ha habido cierta controversia en Euronet sobre una pandilla yakuza que en Diablo derrotó recientemente.
La cámara intentó enfocar a Olmigt sin mostrar cuánto se elevaba sobre el entrevistador, pero fracasó estrepitosamente. Sus penetrantes ojos azules brillaban en sus órbitas oscuras y su sonrisa pareció encogerse, solo un poquito. Eso he oído. Yo pareció toser levemente, llevándose su colosal puño a la boca. ¿Te importa muchísimo si digo algo que he estado pensando? El hombre pareció ligeramente sorprendido, mirando a su lado, antes de levantar el pulgar y volverse hacia Olmigt. Yo realmente no veo por qué no. El micrófono es tuyo. La cámara hizo zoom en el rostro de Olmigt, su sonrisa parecía ligeramente forzada. He sido un héroe durante casi 20 años y un justiciero durante mucho tiempo antes. Comencé en Estados Unidos, antes de que se estableciera la zona de exclusión. He caminado a lo largo del desierto de California. He vivido tanto en New Vegas como en Las Vegas Reboot. Cuando la ley y el orden en Nueva Dakota del Sur colapsaron, yo estaba allí para proteger a las personas inocentes mantenidas cautivas por gángsteres y criminales. Cuando hice mi debut en Japón, estuve destinado durante al menos una semana, si no más, en todas las ciudades importantes de las 4 islas. No puedo recordar la cantidad de criminales o villanos a los que me he enfrentado a lo largo de mi larga e histórica carrera de servicio público. En todos esos 30 años, solo he tenido que quitarle la vida a una sola persona, y estaba tan retorcido por el mal y el ego que llamarlo humano parece un flaco favor a las miles de personas que mató o lastimó. Si bien entiendo que a veces no hay otra opción, también entiendo que, salvo la única excepción, cada persona declarada villano es un ser humano, con una familia, amigos, seres queridos y solo a través de la tragedia. La desgracia o las circunstancias hacen las cosas que hacen. Olmigt se giró para mirar directamente a la cámara, su sonrisa parecía más amable ahora. Levantó un dedo para señalar el techo. Un verdadero héroe no necesita matar. Necesita salvar. Izuku parpadeó para alejar el recuerdo, sintiendo una lágrima corriendo por el interior de su casco por razones que no podía articular. Luego vio a los orcos con su telémetro. Sus fauces llenas de colmillos gritaban con un amor genético por la guerra, la violencia y el derramamiento de sangre. Cada uno de ellos, un monstruo andante y pensante que podría significar una muerte segura para incontables cientos de hombres, mujeres y niños inocentes si ganaban aquí. Menos mal que esas no son personas, entonces. Él susurró. Y menos mal que no soy un héroe. Pensó para sí mismo. Y apretó el gatillo. Eso no salió según lo planeado. Si hubiera tenido la biología necesaria para ello, Balmung habría suspirado decepcionado consigo mismo. Había compartido la mente de Izuku durante casi 1500 años cronológicamente, incluso si todos, excepto unas pocas décadas, transcurrieron en animación suspendida. Con la estasis impidiéndole envejecer y los tratamientos rejuvenecedores, deshaciendo la progresión del tiempo desde que estaba despierto, Izuku Midori ya no había envejecido físicamente más allá de los 20 años. Su mente, sin embargo, estaba muy lejos de cuando llegó por primera vez. Recordó el dolor y el sufrimiento al que Izuku había sido sometido en Awakened hace tantos años, como casi se había roto bajo la presión de la muerte que Balmung lo había obligado a soportar. Como en Liter Tertius había sido ensangrentado, pero no destrozado, pero el engendro del caos que el portador de la palabra había desatado. Como Bebinox Secundus Izuku finalmente lo había alcanzado y derribado al monstruo. No se le había ocurrido que a la mayoría de los veinteañeros no les gustaba eliminar monstruos del mundo hasta hace relativamente poco tiempo. A pesar de su conocimiento literalmente enciclopédico de la psicología humana, eso significaba comparativamente poco cuando se enfrentaba a un niño que poco a poco se iba acostumbrando a su propia humanidad. Había esperado que el flashback le recordara a Izuku cuáles eran sus objetivos originales. Que a pesar de los horrores que había enfrentado, a pesar de que tenía un número de muertos mayor que el de la mayoría de los soldados de su dimensión natal, todavía era una buena persona. Todavía tenía la capacidad de ser un héroe, en caso de que alguna vez regresara. Y ahora sabía que Izuku creía de todo corazón que no era así. Qué extraño, pensó Balmung al sentir las olas rompiendo sobre él una vez más, que una máquina tenga que ser la que salvaguarde su humanidad. Bien puede ser una tarea de Sísifo mantener intacta la humanidad de un hombre en constante ruptura.
Balmung sabía que estaría cuidando a Izuku hasta que ambos murieran. Pero también sabía que era mucho más inteligente que Sísifo. Kroll Vestorax miró fijamente la proyección hololítica dentro de la fortaleza monasterio. Solo unos minutos más y las baterías de la luna tendrían a la luna en su alcance máximo extremo. A esta distancia, las poderosas baterías de luna serían poco más que una distracción, pero cualquier ayuda que pudieran ofrecer a su primarca sería bienvenida. Maestro del capítulo Vestorax. Kroll se volvió para ver a Turiel Oran, un teniente de la segunda compañía y representante de facto de esos hermanos con la sangre de Rogaldorn fluyendo por sus venas, caminando hacia él. Estaba flanqueado a ambos lados por sus compañeros, y Kroll sintió que su mano orgánica se movía instintivamente con anticipación. Teniente Oran. El implante de voz de Kroll gruñó. Tú y los tuyos habéis estado en silencio durante mucho tiempo. ¿Te importaría compartir finalmente lo que significaban esas palabras? La expresión severa de Turiel se oscureció un poco, el más mínimo indicio de culpa cruzó por sus rasgos mientras sus ojos verdes se enfocaban en el suelo. Pido disculpas por nuestro secretismo, señor del capítulo, pero no nos habríamos retirado de la sala de guerra sin una buena causa. The Last Duel fue nuestra orden final de nuestro padre genético Rogaldorn. Un verdadero último recurso. Miró a Kroll a los ojos, los orbes verdes hundiéndose en los suyos con una intensidad desconocida. Designado Apocalipso Prioris. La garganta augmética de Kroll emitió un zumbido, su equivalente a un zumbido. Las órdenes de ese nivel de autorización eran pocas y distantes, la única otra que podía mencionar en su cabeza era el establecimiento del Imperium Secundus durante la herejía. Lo tomó como algo que todos los demás considerarían herético en ese momento. Turiel resopló. Se podría decir eso, ya que vamos en contra de las órdenes del Lord Guilliman. Pero me gusta pensar que las circunstancias nos dan cierta libertad de acción en la forma en que interpretamos el Codex Astartes. Kroll levantó su única ceja biológica. El Olmigti ya está exento del límite de 1000 marines del Codex. ¿Qué m? Turiel lo interrumpió. El último muro está destinado a reunir a los capítulos del puño imperial en una sola legión una vez más, al menos temporalmente. Los puños imperiales, los templarios negros, los puños carmesí, los bebedores de almas, los puños ejemplares, los caballeros de hierro, los excoriadores y los hermanos del Todopoderoso con la sangre de Dorn deben defender Terra hasta el final. Incluso ahora, esos otros capítulos se están reagrupando en camino al sistema solar. Kroll no supo cómo responder. Parte de la razón por la que los Astartes se habían dividido en capítulos en primer lugar fue para evitar la formación de un gran grupo de guerreros sobrehumanos que pudieran volverse contra el Imperio. La única razón por la que al Todopoderoso se le permitió ser tan grande fue porque las líneas genéticas separadas actuaban como control del comportamiento de cada uno. Con tantas personalidades e inclinaciones diferentes, la corrupción tardaría más en arraigarse y sería más fácil de erradicar. Este último muro tenía el potencial de significar un desastre. Incluso si esto funciona, teniente, hay muchas posibilidades de que los altos señores los encuentren a todos ustedes infringiendo el Codex Astartes y los decretos de 2 primarcas. Es posible que los etiqueten como herejes. Turiel sonrió, una expresión que Kroll había visto muy pocos últimamente. Es mejor ser declarado hereje por un imperio que aún existe que ser leal a uno que no lo hace. Kroll Vestorax no era hijo de Sanguinius. A diferencia de los hijos del ángel del emperador, él no era un hombre muy familiarizado con las emociones humanas. Incluso entre los Astartes, aquellos con la sangre de Perturabo eran criaturas frías y distantes. A pesar de esto, sintió que una oleada de orgullo se apoderaba de su corazón al ver cuán dedicados podían ser sus hermanos. Entonces déjanos ayudarte. La sonrisa de Turiel vaciló y fue reemplazada por confusión. ¿Ayuda? ¿Cómo? Kroll tocó el atril de control del Hololith, cambiando su vista a un gran hangar con una enorme nave en su interior. ¿No crees que es hora de su viaje inaugural? Construida en secreto por un tecnosacerdote particularmente excéntrico, unos magos llamados Kaul, supuestamente a instancias de su primarca, iba a ser el buque insignia del Todopoderoso. Baterías de lanzas, macrocañones y todo tipo de armamento más exótico salpicaban su casco.
La nave era tan grande que había sido necesario vaciar una parte de la luna para albergar las instalaciones del dique seco, escondidas de las miradas indiscretas de la supervisión imperial, así como de las empalagosas garras de los enemigos del imperio. Casi rivalizando con los acorazados clase Gloriana que alguna vez sirvieron como eje de las legiones astartes, era el único de su clase. El nombre del barco era un homenaje a una ciudad de la antigüedad de Terra. La última ciudad que queda de su mayor imperio, que sobrevivió durante más de un milenio después de su propia destrucción. Turiel retrocedió en estado de shock. Caballero. No puedes querer lanzarlo. Nuestro primarca no ha estado despierto para verlo desde su finalización. Enviarlo sin su bendición sería una vergüenza para nuestro honor como hijos suyos. Kroll volvió a reírse. Es mejor ser deshonrado que muerto. Presionó otro botón en la consola, activando el sistema de alabanzas que abarcaba toda la fortaleza monasterio. Para todos los hermanos de batalla del Todopoderoso que no participan en medidas defensivas, esta es una orden directa del maestro del capítulo Kroll Vestorax. Reúnanse inmediatamente en el hangar CX-3, Delta. Repito, reúnanse de inmediato en el hangar CX-3, Delta. Luego se volvió hacia Turiel, quien lo miraba con los ojos muy abiertos. Vamos, muchacho. Tenemos una guerra que pelear.